Hola, hola, ¿cómo va todo? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 17 de Quien Telonea. ¿Cómo estás, Tomás? Hola David, acá súper bien. ¿Y tú, Oliver? ¿Cómo va todo? Buena, buena. Aquí empezando estos calores horribles de Santiago, eh, que ahora están livianitos, pero ya se vienen con fuerza. Así que nada, pues. Pero contento a la vez de estar con ustedes nuevamente en este capítulo. ¿Cómo estáis, David? Hasta ahora vamos bien, con frío y lluvia acá en el sur, pero saliendo adelante dentro de lo que se puede. Bueno, ha sido una semana interesante al parecer hasta ahora. No sé qué tienen para contar. Bueno, han pasado cosas que no sé si valga la pena mencionar en este espacio cultural, digámoslo así. Em, Sin embargo, bueno, se vienen cosas interesantes, eventos políticos interesantes para al menos algunas comunas, no sé si para todas, Mm. pero ya son las primarias, ¿cierto? A la elección de alcalde y hay varios individuos interesantes y algunos no tanto. Digo interesantes no porque tengan propuestas muy contundentes, sino que porque eran apellidos que no habíamos visto acá, por lo menos en la región de los lagos, en nuestras vidas. Habíamos escuchado hablar de Mm. ellos y ahora quieren ser nuestros gobernantes. Es curioso. No sé cómo está la cosa por allá, en esos lugares chiquillos. Hay primarias. Estoy un poco ignorante en este sentido porque me enteré de que habían primarias hace como una semana. Así. Yo me enteré ayer. A ver quién da más. También. Buenísima. Sí, pues. Ajá, ya. Bueno, ¿y qué onda? ¿Hay candidatos interesantes o son puras leceras nomás? Yo siento que son como los mismos de siempre en realidad. No, es que ni me he fijado tampoco, pero Sí. Mm. la vida Yo caché que política. hay una. Sí, sí. Yo caché que había ¿cuánto se llama? Una candidata a Viña del Mar, la Macarena Ripamonti. Es que yo la seguía mucho porque ella es una tipa que cacha mucho sobre proceso constitucional, ¿cierto? Como. Es muy instruida en el mundo de ¿cómo se llama? De la estructura política chilena, ¿cachai? Y se está tirando alcaldesa, po, ¿cachai? Mm. Y bueno, yo la quería de constituyente, Obvio, pues, definitivamente, ¿por qué no pero se tira para constituyente mejor? Pues, ¿qué está haciendo? ahí desconozco en verdad, tendría que averiguar. Pero sigo mucho a Ripamonti por Instagram y me percaté de esto, pues, ¿cachai? Onda que lleva ya un buen tiempo con su campaña para la alcaldía de Viña del Mar, con un muy buen propósito, sin duda, porque obviamente hay un individuo ahí que ya lleva no sé cuánto tiempo sin poder ser destronada, ¿cachai? Entonces igual es cuático, ¿Y es de Valpo pero o de Viña? de Viña, Ah, ya, ya. sí, Claro, claro, claro. la Macarena Ripamonti. Ahí échenle un ojo, tiene muy buenas entrevistas, ha mandado números muy buenos en televisión abierta, explicando un montón de cosas, en verdad, y Mm. es muy clara, recomiendo transparente, ¿cachai? Eso de repente uno como que necesita, una persona que te diga transparentemente cómo son las cosas, quién gana, quién pierde, qué gana y por qué pierde, Mm. ¿cachai? Onda, por qué cierto individuo, ¿cachai? De repente decir, o tan populista, de algún modo, porque obviamente hay un negocio detrás de eso, y acá Sí, Macarena te lo explica claramente, ¿cachai? Onda, ¿por qué tal pescado de repente sale con tal pesca? Y interesante. ¿Y ustedes, chiquillos? la realidad política del cajón es siempre la misma, como de una de un grupo político aferrado, enquistado en el municipio y, y un montón de gente tratando de llegar a ese círculo también, a ese círculo o de derrocarlo. ¿Eh? Y en eso se bate la vida política en el cajón. Por otra parte, la propaganda que se hace en el cajón es bastante poco visible porque casi todo se concentra en San Pepe, en San José. Y como el cajón es un puro camino nomás, el camino al volcán, eh, para que toda su propaganda o
o se conozcan estas figuras, tiene que como que desarmarse un poco o dispersarse la cantidad de información desde San Pepe al resto de los sectores, ¿cachai? Joder, es como complicado entonces que llegue la información de esquina a esquina, pues, weón. Claro, exactamente, por ahí va. Y por ende igual que llegue la influencia, yo creo, pues, weón. Mm, Onda, sí, complicado que la influencia de un gobernante llegue como de manera pareja en un sector que es como principalmente rural, si se podría decir. sí, pues, de todas maneras. Cuático. Parece que esa es la realidad política de, no sé si de todo Chile, pero por lo menos de todo el sector que le respecta a las regiones. Porque por lo menos acá es Sí, más o menos lo mismo, pero con esta nueva medida de que se van a evitar las reelecciones, tal vez empiece a tener más sentido la idea de hacer carrera política desde los consejeros regionales o los gobernadores y todo lo que involucre el espectro político electoral. Que antes no tenía mucho sentido porque las campañas eran siempre las mismas para siempre los mismos candidatos. Así es. mm. Sí, pues, onda, podéis resumir, entre comillas, en el cajón del Maipo, Chile. Así, tení un lugar central, que es San José, Claro, tenía un extremo norte y un extremo sur, donde de repente ni se dan cuenta esas personas de que hubo un cambio de gobernante, man. O de qué equipo, ¿cachai? Sino que todo se concentra en de qué color vamos a pintar las bancas de la plaza de San Pepe, man, claro. este año. Bueno, increíble analogía, weón. Tremendo. ¿Cachai? ¡La bola! Y hablando de volar, ya es de conocimiento público la muerte de Diego Armando Maradona. Solamente quería hacer una mención. Ah, bueno. Pero también, Claro. respecto a lo que Noticias se refiere, está en discusión y creo que se acaba de aprobar en la Cámara del Senado el segundo retiro del 10% de las AFP. Claro, sí. Con un impuesto. Claro, pero considero interesante el hecho de que sea de interés constitucional y de nivel Congreso que los pobres puedan retirar sus ahorros. Es algo bastante curioso. El gobierno decide si los pobres pueden quitar sus ahorros. Y bueno, Ahora, pasando a noticias de espectáculo, algo que a bueno, mí me- yo no sé si tenga fondo. No, Tendré que revisar. yo tampoco lo sé, pero es algo que me llama la atención. Pero pasando a un tema... Sí, es que no. ¿Sí? Sí, ya me los pitié todos, weón. No, además, claro. Yo no sé, en verdad, si retirar, si es que tuviera. Veré si es necesario. Aunque de repente pienso es mejor tener esa plata en el bolsillo que allá, weón. Guardadito Claro. en la banca común, loco, de estos locos, ¿cachai? Mm, Onda está más segura, ¿cachai? En mi bolsillo que allá, weón. sí, pues de todas maneras. Sí, de repente igual, por eso igual me alienta a sacar, aunque tenga 400 lucas, sacarla igual. Mm, Sacarla y sacarla sin importar nada. Sí. Sí, yo también lo creo. Y así me... Sí. Eso. sí, pues más allá del para qué ocupar esa plata, lo importante yo creo que es sacarla. Ya que como tú decís, todo el sistema TFP, bueno, es una mafia de mierda, así que nada que decir. Podríamos cambiar el nombre del podcast a Quien Te Rojea. Claro, Estaría bueno. O así se podría llamar este episodio, Quien Te Rojea. claro. Me parece. ¿Por qué te rojeatis? Sí, pues, y tú, David, nos tenías un documental, ¿cierto? Para comentarnos. Pero antes de eso, con respecto a algo que concierne al espectáculo y que a mí me interesa bastante, la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin, que va a ser estrenada en unas semanas, el lunes 7 de diciembre, Ujú. va a llegar a Netflix. ¿En serio? En serio, va a llegar a Netflix. No sé si en todo el mundo, porque Pero sí, el estreno.
El estreno, sí, pero no todo el contenido de Netflix se ve en todo el mundo. No todo el contenido de ninguna plataforma de streaming se ve en todo el mundo. Por ejemplo, en Prime Video está la filmografía Ya. completa de Wes Anderson, pero en Chile solo se puede ver Fantastic Mr. Fox. Es la única película de Wes Anderson que se puede ver en Prime Video. Pero en Gringolandia está completa. Ya. Mm, Eso sí, se puede arrendar, porque para que sigan lucrando las grandes empresas, te pueden dar una opción alternativa por un par de dólares, en este caso. De arrendar la wea. Claro. Pero me atrevo a decir que en el caso de Wes Anderson lo vale, porque es un director que por lo menos a mí me gusta mucho. Pero bueno, sí. Oye, también. El estreno Estoy consternado por tu noticia. Sí, el estreno en Netflix va a ser el 11 de diciembre. De Shingeki no Kyojin de la cuarta temporada. De la cuarta temporada. Ah, ya, 4 días después. Claro, un par de días después. Y eso. Yo la vengo esperando desde hace rato. Se iba a estrenar el semestre pasado, pero se pospuso por por la contingencia que nos compete a nivel mundial. Así que aquí estamos. Sí, El momento llegó. pero igual esta temporada tiene una expectativa terrible alta. Así, onda. En los grupos como de fans de Shingeki, estoy en algunos, están todos ovacionados con la temporada que viene. Onda, lo que se han logrado como, no sé si predecir o filtrar o spoilear, delata que es una cuarta temporada, una cuarta temporada que va a ser quizá la que corona Shingeki como el mejor anime de la historia, ¿cachai? Yo tengo entendido que es bastante reveladora en términos de los misterios que se ha dado de forma argumental a lo largo de la serie. Y creo que eso es lo que va a tener que ver. Ujú. O sea, que se va a revelar el origen de los titanes y ese tipo de cosas. O la razón de por qué Exactamente. se destruyeron los muros. Qué sé yo. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de los guerreros? Los guerreros son... Bertolt, Annie, Reiner, Seike. Van a pasar un montón de cosas interesantes. Sí, o por lo menos esa es la No, ya estoy expectativa. demasiado ansioso. Eso también se esperaba incluso un poco para la tercera o incluso segunda temporada. O sea, la gente que esperaba la segunda temporada ya esperaba un poco sobre el origen de los titanes y en largo, etcétera. Cosa que para aquellos que siguen el manga tenían más o menos claro qué es lo que iba a pasar en la segunda temporada, y sabemos que en la segunda temporada no pasó nada de eso. Pero bueno, Ujú. en la tercera tampoco. Así que vamos a ver. Por eso las expectativas están tan altas en la cuarta temporada. Así es. Ojalá esas expectativas se cumplan, porque no podría estar una semana así como esperando un capítulo y que me decepcionara. Bueno, yo tampoco. Claro. Pero me pasó mucho con la segunda. ¿Con la segunda? Sí, con la segunda temporada. Oh, encuentro que la segunda está bacán. Oye, creo que la segunda es lejos Bueno, la sí, peor ha de pasado todas. mucho. Sí, pero tiene un excelente cierre, encuentro yo. Onda, eso sí, fue muy lento como la trama, ¿cierto? La trama fue muy lenta al principio, hubieron muchos capítulos en que se demoraban mucho pero la construcción encontré que después como que por fin remonta hacia lo que querían llegar, así. Pero ¿a qué llegaron? ¿Qué cierre tuvo? Yo sentí que no había pasado nada. O sea, termina con ese acercamiento desde el interior hacia el exterior de los muros y te muestran que Seike es el que dirige es el portador del titán Ujú. bestia. Y tú que hay como que ¿quién es ese? ¿Por qué se parece tanto al papá de Eren? ¿Acaso el papá de Eren? Que eso no es para mí no es un excelente cierre, es una tragedia. Y más encima tuve que esperar 1 año y medio casi para que saliera la tercera temporada. No sé, ese tipo de cosas a mí me... Bueno, Yo te podría hablar sí, mal de una hecho, sé que hora ahora sí entiendo tu punto. Claro, pero mira, yo podría hablar mal toda No, la hora ahora entiendo. de la segunda temporada. Pero
No sé, la odio. Para mí, a mí casi se me cae toda la serie con la segunda temporada. Para mí la primera temporada es una obra maestra y la segunda no sé. No sé, loco, hay un capítulo Ah, en el que se comen una galleta y recién secuestraron a Eren. ya. Secuestraron a Eren y tenemos 20 minutos de una galleta, por favor. Qué vergüenza, qué lata. En fin, pasando a otro tema, porque ya no quiero hablar más de la segunda temporada. Les había comentado que vi un documental hace poco, ¿cierto? Porque ya me habías Ajá. preguntado, Tommy. Un documental producido por HBO que se llama Crazy Not Insane, traducido al español como Loco, no demente, dirigido por Alex Gibney y, bueno, dirigido, producido y escrito el guión, las preguntas que le hacen a otra persona por Alex Gibney, y esta persona a la que entrevistan, por así decirlo, es la psiquiatra Dorothy Lewis. El documental se trata de ella y sobre las investigaciones que ella ha hecho a lo largo de su vida. Lo que hizo Dorothy Lewis fue investigar y estudiar el perfil psicológico de varios asesinos. Investigar la salud mental de varios asesinos. Y también con un especial énfasis en un vacío legal en el sistema penal de Estados Unidos. Porque el sistema penal de Estados Unidos considera a los asesinos como entendidos sobre sus actos. Y ahí hay todo un tema, porque ella descubrió que la mayoría de los asesinos más sádicos y extremos no son verdaderamente conscientes de los actos que ellos realizan. Porque literalmente están enfermos. O sea, si nosotros hablamos de un crimen extremo y enfermo, ¿a ustedes les parece que la persona está en su sano juicio o no? Mm, curiosa pregunta. Entonces ella descubrió que en muchos casos efectivamente están enfermos. Y no solo descubrió eso, sino que ella realizó la descripción semiológica, estudiando a estos asesinos, del trastorno de identidad disociativo. Y logró descubrir que muchos de estos asesinos tenían trastorno de identidad disociativo, o sea que tenían varias personalidades. Y que al realizar sus asesinatos se disociaban. Y que por eso incluso no llegaban a recordar el hecho de haber asesinado. A tal punto de que cuando lo Cuático. volvían a hacer, ellos mismos decían, oh no, no otra vez, lo volví a hacer, etc. Y bueno, el documental es re denso, re enfermo. Y es re largo también, dura 2 horas y tanto. 2 horas 5 creo. O sea, ahí hay Rígido. una buena dosis de... Sí, es un tema ese en verdad, weón. Porque después uno se pregunta si es que de verdad vale la pena rehabilitar a estas personas, ¿cachai? Onda. O si es que tiene alguna cura, o sencillamente existe gente que solamente nació para destruir, ¿cachai? Em, algo guático que de repente pienso cuando veo a mi mamá viendo cosas igual de asesinos en serie, de locos piteados. Mi mamá igual es fanática de esas cosas, pues. Cuando lo, Mi madre igual, man. y cuando los bueno, sí, bueno, las mamás de todos, yo creo, son como la mamá de mis primos, igual, todos son terribles buenos para esta cuestión, ¿cachai? De ver a locos piteados que matan gente y la cuestión. Es que Asesinos en sorprende, serie. po, sorprende ver ese tipo de naturaleza humana. Sí, pues, brígido. Mm. Bueno, no sé, ahí, bueno. Siempre quedo como con ese tipo de interrogantes, así como, ¿qué se hace en ese caso entonces, cachai? Si de repente te dicen de que hay gente que nace que solamente para dejar la cagada, no tienen cura, no se dan cuenta de lo que hacen, no podéis corregirlo. Entonces, ¿qué hacís con ellos, cachai? Mm. Tenerlo encerrados de por vida, hay gente que nació para estar encerrada, así como igual brígido pensar eso, cachai. Bueno, no sé si la gente, este tipo de personas nacen o con esas cualidades, o ¿cómo se llama? Deficiencias, nacen para ser encerradas. Yo creo que hay todo un historial de violencia, de abuso, etcétera, que conllevan a que una persona
como, comete ese tipo de cosas, ¿cachai? como ¿no? desencadenadores. Claro, Y de todas maneras. justamente a eso apunta el documental, a eso apuntan los estudios de Dorothy Lewis. Ujú. O sea, en todos los casos de Entiendo. asesinos y de asesinos con trastorno de identidad disociativo, habían antecedentes de violencia en la infancia, de violencia extrema, de ultraviolencia, Claro. donde a niños que eran azotados solo porque sí, sin mayor razón, de familiares que se alteraban con Claro. ellos, o de episodios de violencia fuera de la familia también, que se llegaba a normalizar a tal punto de que dejaba de ser un trauma y se convertía en una característica, y también trauma directamente. Claro. Mm. Entonces, justamente a lo que trata de apuntar Dorothy Lewis es que la gente no nace para destruir, ¿cachai? No, po. Y, y justamente el bache del sistema penal de Estados Unidos está en la condena de muerte, en la pena de muerte, que también es un tema que se aborda mucho porque si según el sistema penal de Estados Unidos estos asesinos son conscientes de sus actos, según en los estudios de Dorothy Lewis no lo son del todo por sufrir este trastorno de identidad disociativo, por no saber qué es lo que están haciendo en el momento en el que lo hacen, por sufrir una enfermedad. Al referirse al sistema penal de Estados Unidos de que estas personas son conscientes de sus actos, quiere decir que los consideran mentalmente sanos. Y muchos expertos de la ley en Estados Unidos decían lo mismo. Las personas que son condenadas bajo el sistema penal estadounidense están mentalmente sanos. Y justamente quiere decir que la mayoría de las ejecuciones en la condena de muerte han sido a personas que no se la merecen, por no estar mentalmente sanas y no ser conscientes de lo que hicieron. Terrible, Entonces man. hay una falta de responsabilidad penal de por medio, porque quiere decir que la investigación no fue del todo efectiva, por un lado, no apuntó a la salud mental del involucrado y además condenó injustamente. Además, a eso se suma que las investigaciones de Dorothy Lewis durante varias décadas fueron recibidas con escepticismo por parte de la comunidad académica, de médicos y psiquiatras que estaban investigando también el crimen y también que trabajaban con el FBI. De hecho, hay un psiquiatra que actualmente trabaja con el FBI, cuyo nombre no recuerdo, pero que lo entrevista en el documental, que él niega la existencia del trastorno de identidad disociativo. Y este trastorno es propio del negacionismo de gran parte de la comunidad médica y psiquiátrica, no así de la comunidad científica. Ni de la comunidad psicológica. Como que los psicólogos lo entienden como algo bastante común, pero los médicos y los psiquiatras lo niegan bastante. Entonces, este psiquiatra que lo entrevistan plantea que Dorothy Lewis está prácticamente loca. Y de hecho la trató de loca varias veces en los medios cuando sus investigaciones empezaron a ser contingentes. Y parte de la carrera de ella se trató de eso, de cómo ella trataba de defender sus estudios y a través de sus estudios defender a algunos imputados, por no decir asesinos, algunos imputados debido a sus problemas mentales. Y también porque a ella le sirve como objeto de sus estudios. Claro. Ahora, lo que hace la diferencia en la forma de investigar de Dorothy Lewis con los demás psiquiatras en esa época, años 70, que fue cuando ella empezó a realizar estas investigaciones, era principalmente en que los psiquiatras e investigadores que trabajaban con estos asesinos se basaban principalmente en los hechos en sí, en los asesinatos en sí, y no en la causa de los asesinatos. Y si buscaban la causa, iban a lo que en criminología lo llaman el móvil, la razón directa del asesinato, pero siempre apuntando al asesinato como tal. En el caso de Dorothy Lewis, ella siempre trataba de investigar de la vida de estas personas, siempre apuntaba a la vida
de estos asesinos. Ujú. Onda, quiénes son, por qué son como son, qué gustos tienen, si tienen alguna relación con las artes. Y eso era importante, porque casi todos los asesinos tenían alguna relación con las artes. Y las artes también les ayudaban a entender Interesante. su forma de vida y los actos que ellos realizaban también. Ahora, Ajá. a lo que apuntaba bastante Dorothy Lewis era la infancia de estas personas. Era donde más trataba de trabajar, en la infancia, qué habían vivido en su infancia, qué habían visto y todo lo que mencionamos delante de los traumas y la violencia. Y estaban esos factores en común. Sí, pues es complejo, es un tema complejo porque el cómo se perpetúa la violencia, ¿ah? O cómo se perpetúa y se hereda la violencia. Creo que es una cosa ya totalmente masiva a nivel mundial, ¿ah? Entonces, en ese sentido, el sistema carcelario o penitenciario, incluso los modos de enjuiciar a las personas, responden a una cosa, a un fenómeno que se desborda, ¿ah? Que ya no se puede abordar de manera individual, como lo propone esta psiquiatra Dorothy, supongo, ¿ah? Como tomar cada caso como desde un punto de vista clínico y sentimental o, no sé, personalizado, ya no sé si se podrá hacer, ¿ah? Es muy Es difícil. una carnicería, a fin de cuentas, claro. Mm. O sea, nuestra sociedad lleva tanto tiempo perpetuando un ciclo de violencia que ya se ha vuelto normal, pues, totalmente normalizado. Tanto el acto como la consecuencia, como el enjuiciamiento y la Claro, ejecución, etcétera. claro. Y bueno, respecto al acto de ejecución también, que es violento de por sí, Claro. justamente Dorothy Lewis entrevista a un verdugo, a un ejecutor, Mm, a un tipo que era además ejecutor itinerante, que viajaba por Estados Unidos realizando las ejecuciones a los condenados a muerte. claro. Y ese tipo había matado a un montón de gente, pero de un modo totalmente justificado por la ley, porque eran condenados a muerte. ¿Se entiende? Mm, Mm. Ahora, Claro. claro. ¿por qué es tan importante este personaje? Porque resultó ser que coincidía con todas las características que Dorothy Lewis había podido recopilar de los asesinos sádicos. Claro. Entonces el tipo Sí, era un pues. asesino, o sea, lo era y no lo era, porque está totalmente amparado por el Estado. Mm, Y una cosa que encontré interesante, que menciona Dorothy Lewis en el documental, es que si bien ella había conversado con muchos asesinos, los asesinos con los que ella se enfrentaba no le daban miedo, no le producían terror, como que hasta había aprendido a tener cierta cercanía con ellos y podía hablar con ellos libremente. qué Pero cuático. este tipo, el que se dedicaba a ejecutar, sí le daba miedo. Y tú lo veías y el tipo sí tenía una mirada muy, muy extraña. Era un tipo Mm, muy, muy raro. Y una de las preguntas que le hace ella es qué siente al tener que ejecutar a alguien. Y él constantemente repetía que no sentía nada. Y le volví a preguntar, ¿pero de verdad? Y Chucha. decía, no, no siento nada. Pero en un momento se contradecía, se contradijo, porque ella le preguntó, y cuando le pregunta si tiene alguna actividad artística en su vida, el tipo le contó que cada vez después de ejecutar a alguien, pintaba un cuadro. Ahí obviamente hay una contradicción, porque si estás pintando justo después de asesinar a alguien, no puede ser que no sientas nada. O sea, si está pintando es porque obviamente siente algo. Pero él dice no sentir nada porque no tiene las herramientas mm, suficientes para entender lo que siente. Ahora, la misma doctora, Dorothy Lewis, le preguntaba qué es lo que siente al pintar los cuadros. Y él le dijo, sabes, es difícil de explicar
pero no siento nada. Entonces, en esa frase hay una contradicción, porque al decir que es difícil de explicar es porque siente algo que no sabe cómo explicar, porque no sabe cómo entenderlo, pero no siente nada. Exacto. Entonces, ella descubrió que tal vez no solamente no es que no sintiera nada, sino que no podía recordar lo que sentía. Y sus cuadros, a medida que avanzaban las ejecuciones, cada vez eran más raros y más bizarros y más extremos y más absurdos. Entonces él realmente se disociaba cuando asesinaba a alguien. Entonces también tenía esta misma característica, tenía un trastorno de identidad disociativa y que salía únicamente cuando ejecutaba a alguien. Y que a su vez expresaba a través de estas pinturas lo que sentía en el momento, que después lo bloqueaba y seguía con su vida. Cuático. Oh sí, Qué re fuerte, cuático. Se me ocurre que eso igual es un proceso que incluso pasa también en la medicina o en los médicos. Creo que no debe ser raro que un médico ya como que no... Son cuerpos nomás, no son personas, son cuerpos que hay que abrir y arreglar una válvula. Como hacer un trabajo de gafitería en alguien. ¿Cachai? Sí. Y es todo parte de este mecanismo, ¿cómo decirlo? Nada, pues la velocidad de nuestra sociedad, el estrés de nuestra sociedad, supongo. ¿Ah? Sí, te entiendo. El Bueno, automatizar las cosas, el hacer todo sin pensar, ¿ah? O sin sentir. sí, bueno, mi hermano, bueno, él estudia enfermería y siempre me explica más o menos cómo son los estamentos, si se podrían Claro. decir, del personal de la salud y siempre te ponen como que la obligación del personal de la salud, así ya por una cosa ya más de derecho humano, Sí, es de que tienen que hacer vivir a la persona cueste lo que cueste, no importa las secuelas que tenga, ¿cachai? mm, Entonces, bueno, yo creo que con respecto a los médicos y a los enfermeros, no sé si yo no me atrevería a decir que desarrollen una inmunidad, ¿cachai? yeah, Al ver, al presenciar la muerte, pero sí desarrollan como una habilidad para poder abstraerse un poco del impacto psicológico que ello produzca, porque tienen que hacer su vida igual, pues, ¿cachai? sí, pues. Pero no al nivel de la gente que menciona David acá, Sí, en de el todas documental maneras. que vio, sino más bien en un nivel en que ellos están conscientes de que hubo una pérdida, de que el fracaso, no sé si un fracaso, pero sí de que el trabajo no fue suficiente para poder salvar la vida y sin embargo para ellos hay como una conciencia de que murió alguien importante para otra persona, ¿cachai? Y que ellos dieron lo mejor que pudieron y no se pudo más. En algunos casos no importa lo buen médico que seáis o el buen personal médico que tengáis, hay cosas que van a ocurrir porque ya el cuerpo colapsa, ¿cachai? Ujú. Ya está fuera de los alcances médicos en ese sentido. Maradona. Pero O sea, claro, yo me refiero a que, disculpa, no digo que los médicos vayan a llegar a ser posibles asesinos en serie. no digo eso. No digo eso, pero digo que el exponerse a un diario vivir de, no violencia en este caso, pero sí de muerte, sangre, etcétera, a la larga sí repercute en tu vida, aunque hayan mecanismos como de para sobrellevar ese tipo de experiencias, a la larga yo creo que sí te desgastan. Lo mismo también pasa con la gente que siguió la policía, quizás gente que está expuesta a procesos violentos durante todos sus días. Ujú. Eh, bueno, en esa área sí que hay otro tema también. Sí, yo creo que en el ámbito policial definitivamente psicopatía. Sí, po. Pero es un Más, desarrollo también. No son personas que necesariamente tengan las mismas características que un psicópata. sí. Bueno, hay un adiestramiento igual al Ujú. respecto. Sí, po.
Sí. Bueno, como anécdota, recuerdo una vez que, bueno, estaba en Santiago, mis papás iban a venir unos días aquí a hacer una diligencia. Entonces yo los fui a buscar al aeropuerto. Fui al aeropuerto, estuvimos allá. Bueno, yo fui en bus, mis papás estaban cansados, querían irse en una van, ¿cierto? Para la casa en Santiago. Entonces yo les dije, ya, pues, pidamos algo. Pidieron algo y nos fue a buscar un tipo bastante amable. Cuando de repente estaba viendo la noticia y empezó toda esta cosa, ¿cierto? De las protestas y la. Y decía, puta, estos pacos son unos perros amaestrados, decía yo. ¿Cachai? entre otras cosas, ¿cachai? Me puse de ahí a tirar caca, ¿cierto? Y de repente, bueno, y el chofer estaba en silencio mientras que nosotros conversamos en los asientos de atrás. Cuando de repente el chofer dice, la verdad, amigo mío, es que así es, dijo. Y nos empezó a contar la historia de que él era de la infantería de marina en los tiempos de Pinochet. Ujú. Y que se retiró por una cosa ya de salud mental, decía él. Y que decía de que cuando ellos tenían que ir a reprimir las protestas en Concepción, y ahí se me paró un poco el pecho, porque en esa época de protestas mis papás estuvieron bastante partícipes, ¿cierto? Por parte de la universidad, etcétera, con el tema del dictador Pinochet. Entonces ahí se me paró el pelo, porque me empezó a decir lo que hacían para como hacerle arenga, reprimir las protestas. Les mostraban videos de protestas en Francia, videos de amotinamientos en Alemania, así como en distintas partes del mundo te mostraban cómo las protestas dejaban la cagada. Pero no habló cosas más que ver de cómo el estar expuesto a este sistema violento en el que te adiestran para reprimir, por ejemplo, y te lo hacen entre comillas ver como que es tu trabajo, repercute igual en tu comportamiento con tu familia, pues. Es decir, no es extraño imaginarse que un loco de fuerzas especiales le saque la mierda a su señora, ¿cachai? Porque le levanta la voz o porque le dice algo, ¿cachai? Debe ser que el loco anda todo el día ahí con la adrenalina, ¿cachai? Es que eso voy, como disculpa Tommy, la violencia se enseña. Se muestra y se enseña. No, las personas no nacen violentas. Claro. Bueno, y con relación al tipo de entrenamiento que se le dan a las fuerzas militares, hay toda una historia relacionada a eso, con los manuales de tortura, de la CIA, etcétera. Uh-huh. Es un tema horrible. Exactamente. Finalmente es combatir con la violencia con violencia, nomás, po. Más que un método de control, si se podría decir, o de bajar los humos. Es dejar la cagada por dejar la cagada nomás. Así lo veo yo, por lo menos, un método inútil de conseguir las cosas. Oye David, ¿y dónde se puede ver el docu? Ahora creo que en ninguna parte, Ya. porque es de HBO y HBO lo está distribuyendo solo por televisión. Yo lo pesqué porque acá Claro. en la casa de mis papás hay VTR y puedo verlo por diferido. Entonces lo dieron una noche, pesqué un pedazo en la noche y lo vi al día siguiente. Entonces yo creo que después va a estar en HBO Go, que es la plataforma de streaming online de HBO. Sí, pues, Y seguramente ya. posteriormente... Pero es como reciente entonces. Sí, es de este año. Es ahora actual. Si se estrenó por la tele, Ya. se estrenó por HBO en la tele. O sea, el medio de difusión del documental fue por televisión por HBO. Y es curioso que HBO se saca muy buenos documentales. Sí. Ahora, al final del documental hablan del caso de otro asesino que se llama
Ted Bundy, que habría asesinado a unas 30 Ted Bundy, personas. sí, ¿Lo ubicáis? conocidísimo. Sí, Claro. pues, es medio famoso. De hecho, hay un documental Claro. en Netflix, una serie documental de 4 o 5 capítulos, o más, 7 tal vez. Capítulos como de 1 hora, sobre las investigaciones de Ted Bundy. Y, bueno, Mm, muestran el caso de Dorothy Lewis acercándose y estudiando a los estudios que hizo Dorothy Lewis sobre Ted Bundy, que es muy interesante porque lo que ella logró con Ted Bundy es distinto de lo que logró cualquier otro investigador y descubrió muchísimas cosas. Entre ellas como que claro. los traumas que pueden llevar a un asesino a cometer los crímenes pueden ser no solo de la infancia, sino incluso antes. Descubrió que los padres de Ted Bundy habían tratado de abortarlo, Claro. por ejemplo. Y otras cosas más que no digo más porque mejor verlo cuando se pueda ver. Sí. Bueno, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica, si no me acuerdo. Como en los 80, no me acuerdo. Yo la verdad es que Acá no en Chile sé. igual tenemos historias así. Dale, Tommy. ¿Cómo, Tommy? No, que por ejemplo, cuando se habla mucho de esto, del tema como psicológico, trae el asesino, me hace recordarme mucho de la historia del Chacal de Nahuel Toro, Claro. ¿cachai? Que es como de las tragedias que podemos tener acá en Chile, si se podría decir, en cuanto a este sistema de querer, el sistema de la pena de muerte, ¿cachai? Que algunos de los sectores más extremistas, ¿cierto?, piden que vuelva, pero es terrible en verdad, porque te das cuenta de que más allá de todo trastorno psicológico que pueda haber, existe una posible rehabilitación y reinserción de la persona en la sociedad, ¿cachai? Pero la verdad es que con documentales como cuenta de Irazoki, ¿cierto? Me hace pensar de que de repente se invierte más en querer exterminar a estas personas y en querer, ¿cuánto se llama? Eso, más que nada, eliminarlas de la sociedad, que en realidad evitar de que Ujú. estas personas existan como, o que se active esta enfermedad, si se puede decir, o dos, rehabilitarlas, ¿cachai? Es decir, no estamos invirtiendo en un sistema de, de educación o un sistema de apoyo familiar que impida de que hayan personas que sean maltratadas desde muy pequeñas. Sí. También tenemos un sistema educativo que no es como que propicie mucho las buenas relaciones en algunos casos, o que existe mucho bullying, no se evita eso, hay como una poca conexión entre el personal de educación con los alumnos en algunos casos, ¿cachai? No hay mucho apoyo psicológico. Por otro caso está el tema familiar, ¿cierto? Hay papás violentos, gente alcohólica. Entonces se configura todo esto y esto crea a los famosos criminales que dejan la pura cagada y que al final no recibieron el abrazo cálido de ninguna parte, por ningún lado, y más encima los queréis matar, ¿cachai? Sí, Producto, pues no hay salida. producto de las consecuencias de lo pecho frío que es la sociedad con esta gente igual, pues, ¿cachai? No hay luz por ningún lado. Ni por claro. la sociedad familiar, claro, Dale. ni por la justicia. Claro. Sí, pues siempre se Terrible. invierte más en exterminar, como dijo el Tommy. Mm, Porque un peso que se invierte en cultura, perdón, que se gasta en cultura, es un peso que se podría invertir en cualquier otra cosa. Como por ejemplo, en nuestro país, en defensa, que es una de las cosas en las que más plata se invierte. Defensa a no sé qué, pero acá se siguen comprando máquinas de guerra y máquinas de represión, por así decirlo. Por no decir exterminio. Estúpido. Anda como un camión, como un guanaco doble, así como con torretas de, bueno, no sé, terrible estúpida la cuestión, un vehículo blanco que está cerca de 1.000 millones de pesos, ¿cachai? Claro, no O vaya a más gastar esa incluso, plata porque en todas estas cifras cultura. siempre están infladas, weón. Claro, ¿cómo se te ocurre claro. gastar esa plata en cultura, por ejemplo? O en educación, ¿cómo se te ocurre, Tommy?
como tan weón, ¿cierto? Sí, po. Tengo que pensar más lo que digo. No, está bien. Así funciona este aparato. Parece que en verdad tampoco hay gente que quiera muchas soluciones, en verdad. Mm. Onda como que tampoco veo que haya como mucha preocupación, entre comillas, como por tratar este tema. eh, Porque igual, digámoslo así, son pocos eh, en relación proporción país, digo, población, digo yo, son pocos los que llegan a ser así a ese nivel de psicópatas, ¿cachai? A ese nivel de trastorno, si se puede decir. Entonces, como son una minoría, no hay mucha inversión al respecto, ¿cachai? En Mm. cuanto a estudios que sirvan para ver cómo tratar a esta gente psicológicamente, o bien un sistema carcelario que más bien lo incorpore y lo rehabilite, ¿cachai? Sí, no sé, mira, yo creo que cómo se sistematiza la violencia se da de muchas maneras. ¿Ah? Creo que la mayor cantidad de focos violentos no son así personalizados o individuales como en estos casos, sino grupos también. Grupos de 5 personas, de 10 personas menos. ¿Ah? No sé si es tan raro. ¿Ah? Yo creo que es bastante, ¿cómo se llama? Masivo. Ah, bueno, a lo mejor sí, pues, quizá no lo había visto por ese lado. Quizá tener 5 de estas personas en una ciudad ya es mucho. Como el caso de España, por ejemplo, en el caso de la manada. ¿Ah? Ujú. No sé si alguien se acuerda de eso. Creo que No, no. no cacho. Este grupo de hombres que iban por la ciudad de noche y atrapaban mujeres para violarlas, por ejemplo. A veces ese tipo de violencia se da de manera de grupo, etcétera. Hay como, incluso ya la violencia ha llegado a ese nivel, ¿ah? Como de compartirse, no sé, muy, muy loco, muy... Ah, ya, como que ya no es un acto individual, sino que ya son comunidades. Sí, Claro, sí. exactamente, sí. Mm, Sí, sí, de todas maneras. ¿Qué decir de la familia Manson? También, claro. sí. Bueno, Está acuático, sí. en la que nos fuimos. Oh, sí. Bueno, vamos cerrando. Vamos Sí, cerrando. pues, Bueno, entonces la despedida nomás. Entonces, si llegaron hasta acá y les gustó este contenido, compártanlo en sus redes. Síganos para más episodios. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Ok. eso, saludos. Chao. Saludos, chiquillos, cuídense.